Dios te bendiga, Dios te guarde en este día. Paz de Dios para tu vida. Está contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemos en tu plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión. Estamos hoy con el pastor Miguel. Usted lo conoce, es de la casa. Este hombre tiene un tema tremendo. De verdad te digo que no te muevas de tu asiento porque aquí vamos a salir edificados. Así que sin más preámbulo, nuestro pastor. Amén. Dios me le bendiga a todos. Qué bendición que estemos acá. Es una bendición para mí poder llegar a ustedes a través de este canal Excelencia Cristiana Televisión. Y hay un tema muy poderoso, el cual queremos tocar. Siempre tocamos esos temas, pastor, acerca de la liberación. Amén. Siempre es como algo habitual aquí en Excelencia, que uno habla de liberación. Y es que el tema de liberación es un tema importante, es amplio y es un tema que debe ser tratado constantemente. Y yo quiero hablar de la liberación en una cuanta faceta. Para uno de ser claro, la liberación es aquel acto que hace Dios de liberarnos a nosotros de la maldad, de los demonios, de los espíritus. Sí, y en otra faceta también hay liberaciones que se van dando en otros aspectos de nuestra vida, pero vamos a iniciar con esa parte de la liberación, ¿verdad? Lo que dice el libro de Juan, capítulo 8, 36, que dice así: así que si el Hijo libertare, seré verdaderamente libre. Hablando de quién es el único que tiene la potestad de liberarnos, porque hay gente que creen que una persona particular lo puede liberar o que existe un método específico para ser liberado. El único capaz de liberar al hombre se llama Jesucristo. Y la única forma de ser libre es por la palabra y a través de Jesucristo. Y tenemos ese regalo de Dios que Él nos ha permitido ser libres. Ahora, la liberación en primera instancia, como yo quiero explicarle a la gente aquí, la primera liberación que uno recibe es la del pecado, porque cuando uno viene a Cristo, uno está atado en el pecado. El pecado, de lo primero que Dios libera al hombre del pecado. Por eso una persona que no ha sido libre del pecado no está listo para pasar a otros niveles de liberación en su vida. Por ejemplo, porque hay gente que dice: yo quiero arrebatar, yo quiero tomar, yo tengo la potestad, yo soy un hijo, pero para tú ser hijo tienes que ser libre del pecado. Lo primero que tú tienes que ser es libre del pecado. Y hay muchas personas que todavía son esclavos del pecado, que están proclamando una libertad que no han recibido. Han recibido, porque para pasar a las siguientes etapas, tú tienes que primero ser libre del pecado. Lo primero que tienes que vencer en tu vida es el pecado. La primera libertad que el hombre debe tener es el pecado. Y es ahí donde Satanás está agarrando a mucha gente. Y ahí donde el diablo tiene a mucha gente interrumpido, mi hermana Yesenia, y tiene a mucha gente amarrado, porque hay gente que dice: yo tengo dones, yo tengo ministerio, yo tengo un llamado, yo tengo una asignación, yo tengo una palabra, y la gente no me entiende, pero el pecado que mora en ti está impidiendo que lo que Dios puso en ti pueda fluir. Porque fuerte. Tú no puedes operar en una dimensión espiritual, en ninguna dimensión espiritual tú puedes operar si antes no eres libre del pecado. Primero hay que liberarse y ser libre del pecado para después entrar en la operación espiritual, para poder orar por los enfermos, para poder ser un profeta, para hacer cualquier cosa. Hay que primero ser libre del pecado, mi hermano. Así es. No, es una realidad, es una realidad. Y así como decía el pastor, hay personas que hablan de dones, hablan de manifestaciones, hablan de cuantas cosas, pero sabemos que si no hay liberación en nuestra vida, en vano hablamos de todas esas cosas. Me acuerdo que hubo alguien que estaba predicando y hubo una mujer que se le fue encima. Y cuando él quiso como reprender, ella le dijo: tú tienes más pecado que yo. Entonces, de lo primero que nosotros tenemos que ser libres es del pecado. Así es. Ahora usted diría: pero Yesenia, entonces ustedes no pecan, pero sabemos que nosotros somos pecadores arrepentidos. Así es. Que hay cosas que quizás pueden acontecer en nuestra vida, pero lo reconocemos y vamos delante del Señor. ¿Sabe algo, pastor? Que cuando un creyente vive en el pecado, vive haciendo, porque hay personas que son residentes, residen en el pecado. Los demonios tienen legalidad sobre esta persona. Hay personas que no entienden que nosotros le damos legalidad a los demonios. Eso es así. Le abrimos puertas, portales, como digo yo, endijas. Puede ser una endijita pequeña, pero ahí se filtra. Así es. Entonces, santo, siento a papá. Gloria cuando a Dios. Nosotros le damos legalidad al enemigo sobre nuestra vida, nosotros no tenemos voz de mando, porque él gobierna ciertas áreas de nuestra vida, y hay que tener mucho cuidado con eso. Dios mío, tremendo. Lo que usted decía es algo poderoso, porque mira, esa parte del pecado
el pecado es uno de los mayores problemas de la iglesia. Sí. Y el mayor problema que tenemos que enfrentar. El aguijón de Satanás y de la muerte es el pecado. La única forma que Satanás tiene para operar en la iglesia como él quiere o entrar donde él quiera es el pecado. El pecado le abre puertas y le da entrada. Y usted decía y mencionó la palabra legalidad. La legalidad es el punto más referente que uno puede tomar. La legalidad es el problema más grande. Donde hay legalidad, los espíritus inmundos tienen poder y potestad para operar y no hay forma de que sean echados fuera. Ahora, ¿cómo la gente puede ser libre del pecado? Yo le voy a dar, como le hablé de esa atadura del pecado, le voy a dar la respuesta. Se requiere un arrepentimiento genuino, porque a veces la gente está arrepentida y se arrepiente. Yo me siento mal, estoy consciente de que estoy pecando, pero arrepentimiento genuino es estar consciente y convertirse de eso, porque el arrepentimiento es una faceta, pero la conversión es otra. Es un cambio de mentalidad. Entonces mucha gente no quiere cambiar de mentalidad y son dos cosas que tienen que ir de la mano. Para tú poder tener un arrepentimiento genuino, tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que arrepentirte y convertirte. Por eso dice la palabra, arrepentidos y convertidos, y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, hablando de que tiene que ir acompañado el arrepentimiento de una conversión. ¿Qué es conversión? Un cambio de mente. Un cambio de mentalidad, un cambio de actuación. Que mucha gente, yo lo digo y siempre hablo de eso, mucha gente en nuestras iglesias cambian de su forma de vestir. Ven cómo viste la persona, compran su camisa, compran su tela, compran gabardina, van a un sastre, se hacen una ropa y cambiaron. Y muchos de nosotros a veces aceptamos ese cambio y muchas veces los pastores se conforman con ese cambio de la gente, de que ya cambió, se puso una ropa. Pero el cambio real que Dios se está pidiendo no es el del vestuario, es el de la mente. Porque cuando tu mente cambia, ya lo de afuera será pan comido. Cuando una gente ya es libre internamente o es libre del pecado, ya lo de afuera es pan comido. Yo le dije un día a una hermana, le dije, no hay nada más peligroso que una gente que se vistió, se puso una falda larga, se puso una ropa extendida y larga, una chaqueta, y se quedó atado y endemoniado. Porque cuando un demonio se legaliza en ese vestuario, ya a esa persona es difícil porque siente que está bien. Hay gente, hermano, que son mentirosos, fornicarios, adúlteros, calumniadores, pero sienten que se visten bien y sienten que por como están vestidos ya el cielo está con ellos y que no tienen que cambiar. Por eso uno tiene que salir del pecado a través de la confesión. Hay una clave poderosa que está en el libro de Juan. El libro de Juan capítulo 1 verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, hay una faceta poderosa para ser libre del pecado. Si tú no confiesas, no eres libre. No hay liberación si no hay confesión. No hay liberación si la gente no confiesa. Hay mucha gente que dice, no, porque yo pequé, pero yo estoy tratando de cambiar. La confesión cierra la legalidad. Cierra la puerta. Hay gente que caen una y otra y otra y otra vez en el mismo pecado porque no lo confiesan. Ahora, ¿a quién hay que confesárselo? Porque el cielo lo sabe. El Señor sabe que usted pecó y el infierno también lo sabe. ¿A quién? Tú tienes un líder, un mentor, alguien que te está guiando, alguien que el Espíritu Santo puso para que te guíe. Y hasta que tú no le confiesas a tu líder para que te ayude, para que ore por ti, para que te restauren y para que esa puerta se pueda cerrar. Porque hay gente peleando con años con atadura en la iglesia. Gente que de tiempo en tiempo el pecado lo visita. Yo siento la gloria de Dios. Hay gente que de tiempo en tiempo viene el pecado, la fornicación y lo visita. El adulterio lo visita. La masturbación lo visita. De tiempo en tiempo duran un tiempo de gloria, de unción, pero vuelve ese espíritu y lo visita. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué ese espíritu me visita y yo no puedo vencer por completo esa batalla? ¿Por qué no venzo por completo esa guerra? Porque de pronto tú no has confesado. Tú estás peleando con algo tú solo, pero nunca le has dicho a tu líder, a tu pastor, estoy peleando con esto. Y estamos en una generación donde la gente ya no le quiere confesar al pastor. Una, porque se ha perdido el temor. Mucho el temor. Y dos, porque hoy en día los pastores y líderes son indiscretos. Hay muchos pastores que no se les puede confesar un pecado. Salen hablando. Porque predican o salen a hablar o se lo dicen a la mujer que no es diácono, ni es líder, ni nada. Porque a veces el pastor tiene a su esposa. Pero la esposa del pastor ni es diácono, ni es nada. Y ellos le confiesan a la esposa, mira, ¿tú sabes quién cayó? Fulana. La esposa que tiene un espíritu y una lengua viperina, chismosa, empieza a regar la información y ya la gente tiene temor de ir a confesar, de decir estoy mal, porque si lo digo, el pastor va a predicar el domingo en la noche. Si confieso el pecado, el pastor va a hablar de eso. Muy fuerte, muy fuerte. Si lo confieso, me van a hacer un lío. Entonces la gente tiene el temor de confesar o quizá a veces no sabe cómo confesar un pecado. Dice la Biblia aquí que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. O sea, para Dios limpiarte tiene que confesar y es una parte poderosa
para ser libre de la atadura del pecado. La atadura del pecado está calcomiendo los ministerios. Es como una calcoma. Es como una polilla dentro del cuerpo de Cristo que está calcomiendo a mucha gente. Que muchos ministerios, mucha gente, cuando quieren venir a ejercer autoridad, el diablo dice, no, ella tiene un punto, ella tiene un punto, ella tiene algo de mí, ella tiene algo que no ha confesado, hay un pecado oculto. Y le voy a decir esto, el mayor problema de hoy que se ha metido en la iglesia y ha sido un problema grande es los pecados ocultos. Así es. Lamentablemente uno habla de este tema y alguna gente pensará que uno quiere atacar a alguien. Los pecados ocultos son un problema. Pero muy fuerte. Porque eso obstaculiza la presencia de Dios. Aquí el viernes hablamos de Acán. Y Acán obstaculizó que Dios le diera la victoria a Israel. La victoria, claro. Sí, y provocó muerte. O sea, el pecado oculto provoca muerte. Incluso no solamente al que lo hizo, sino a los que están alrededor que no saben nada. Porque, por ejemplo, de Israel murieron miles de personas que no sabían lo que hizo Acán. O sea, pagaron una consecuencia que no fue de ellos. Y a veces hay un líder que está mal y hay una iglesia que no crece. Hay iglesias, muchas iglesias en muchas partes del mundo que no crecen, que no avanzan. Y usted se pregunta, ¿por qué no avanzan? Y la gente ora, hacen cultos, la gente vende comida para poder hacer actividades y no hay nada, no pasa nada. La gente no se convierte, la gente no pasa nada en el culto. Te dice, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Hay un pecado oculto, hay una legalidad espiritual. Los demonios se ríen de esa iglesia. Esa iglesia no representa nada para el mundo espiritual. Entonces yo creo que tenemos que romper primero con esa primera ligadura, que es la ligadura del pecado. El pecado tiene que ser roto de nosotros. Esto es así. ¿Sabe que la misma palabra dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para la salvación? Entonces hay personas, si yo creo en mi corazón, yo sé que pequé, hice esto, yo sé, creo que Dios me va a perdonar, pero lo has confesado. Y es por eso que estamos viendo muchas veces en los mismos cultos que se hace, hacemos cultos de amigos y salen más los mismos cristianos endemoniados que los mismos amigos. Los cristianos caen en el suelo, los cristianos comienzan a vocear y uno diría, pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que es como decía el pastor y también como lo dice la misma palabra, tenemos que confesar. Bendito sea el Señor. Aquí no hay nadie, este es esto de no cometer cualquier cosa. Sí, errores. Cualquiera, porque estamos aquí en la tierra. Pero ¿qué sucede? Cuando yo cometo un error y yo entiendo, bueno, que Dios me cubra, bueno, caí, me voy a sentar atrás por un tiempo. Así es. Porque, y muchas veces hasta hablamos mentiras. Así es. Para no decir lo que pasó. No, porque yo hice como una mala sangre, cogí un pique. Wow. Y tengo temor de cruzar, pero nunca se dice la verdad. Wow. Tú sabes la peor cosa que hay en esos últimos tiempos entre nosotros mismos los cristianos, que no queremos hablar la verdad. Dios mío. Entonces, cuando se para un hombre o una mujer a hablar la verdad, oye, es como pasó, wow, Dios mío. Es como pasó con Micaía. Wow. Que dijo acá, no me gusta como este hombre me profetiza. Dios mío, así es. Porque que nunca me profetiza nada bueno. Pero que Dios afanó, que no hay un hombre de Dios aquí. Wow. Cuando un hombre de Dios se levanta con la visión de Dios, que Dios le muestra el pecado, entonces este hombre lo quieren sacar como sacaron a Jeremías. Dios mío, wow. Entonces ahí está el problema y es por eso que estamos viendo, pastor, tantos pecados ocultos dentro de las iglesias, así es. Dentro de los jóvenes, tantos jóvenes masturbándose. Wow, así es. Y no se da tan siquiera conferencia. Wow. Porque tenemos que entender que cuando ya eres joven, ya entra a cierta edad, la jovencita, que ya se forma. Así es. Hay un deseo en ellos. Entonces, no se quiere hablar de eso porque queremos satanizar todo. Dios mío. Y cuando viene a ver, este muchachito está usando esto. Así es. Y ahí se meten legiones de demonios. Wow. Están cayendo, pataleando en el suelo, pero tocan piano. Dios mío. Tocan la conga. Ay, ay, ay. Tocan batería. Así es. Están adorando. Así es. Entonces, era como te decía, que lo que pasó con Can. ¿Qué pasó? Ahí estaba ese lingote de oro ahí. Así es. Wow. Pero todos los que estaban ahí, le tocó su pedacito. Fue usted que pecó, no. Fue este que pecó, no. Pero el que estaba haciendo lo malo estaba ahí dentro de nosotros. Así es. Y sucede algo, como dijo Mardoqueo. Como dijo Mardoqueo. Wow. Que si tú eres del pueblo, lo que le tocó a este también te va a tocar a ti. Somos del cuerpo de Cristo. Dios mío. Y este terrible, pastor, es un tema que está profundo. Mira, hay algo poderoso en este tema. Y lo que tú decías poderoso, porque a veces la gente no sabe que hay atmósferas espirituales
que se presentan en la iglesia y no es por causa de que no hay oración ni hay ayuno, sino porque hay una persona que está mal. Mira, aquí hay algo más, que es la opresión espiritual de la influencia demoníaca. Y a veces esas opresiones vienen muchas veces por las puertas abiertas, como tú hablas ahorita, por las puertas abiertas y por las legalidades que se han creado. Hay iglesias por completo donde no hay libertad, donde se vive en una atmósfera de mentira. Hay mucha música, mucha alabanza, pero hay muchas cosas que no están operando bien o que no están fluyendo bien. Y hay una opresión espiritual en el lugar, hermana Yesenia. Hay una opresión espiritual donde los demonios tienen el control y no se mueve la presencia de Dios con libertad. Quizás una persona siente la presencia, pero no hay un mover ni un fluir espiritual real. Y muchas veces nosotros no sabemos cómo enfrentar eso, porque a veces tú estás en un escenario así, pero tú no sabes qué es lo que está pasando. Si Dios no te da la revelación. Por eso se requiere que haya oración y comunión con Dios, porque para tú poder profetizar en una atmósfera donde todo el mundo está de acuerdo en el pecado, donde ya todo el mundo está mal y a nadie le importa lo que pase y todo el mundo está mal y gloria a Dios y nos apelamos a los versículos de la misericordia de Dios. Ajá. Y apelamos a los versículos. Por ejemplo, hay un texto bíblico que es muy utilizado por la gente que son frecuentes en el pecado. Dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Dios levanta. Quiero que la gente entienda algo. Aquí habla del justo. O sea, el justo es alguien que por causa de una situación tuvo un percance y cayó. Exacto, pero la Biblia lo menciona como justo. La Biblia dice que es un justo. 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Entonces está hablando de una persona que tuvo una caída, alguien que trepitosamente tropezó, un desliz. O sea, no se puede comparar en el Evangelio un desliz con lo que es la perversidad. Exacto. La Biblia dice que acá era un perverso y Jezabel. Así es. La Biblia habla de ellos como perverso. Dice que el perverso de acá y la perversa de Jezabel, gente que vivían envueltos en el pecado. Usted habló ahorita de algo que era la práctica del pecado. Sí. La práctica, o sea, de pecar cualquiera puede cometer un error, pero cuando tú vives en la práctica del pecado constante, que tú pecas todo el tiempo, entonces tú estás viviendo a merced de los demonios y los espíritus tienen poder de entrar a tu casa. Por eso Saúl, cuando fue desechado, que desobedeció, dice que un espíritu malo de parte de Jehová lo atacaba. O sea, una opresión espiritual a Saúl. O sea, no era que Saúl tenía un demonio dentro. Él dice que un espíritu de parte de Dios lo atacaba, venía y lo molestaba. O sea, Saúl se presume, dicen los eruditos, que Saúl lo que tenía era una demencia que le estaba atacando. Y este rey, por causa de un pecado y una desobediencia, Dios permitió. Él abrió una puerta a un espíritu y Dios permitió. Gloria a Jesús. Dice que era de parte de Jehová, no porque Dios lo había enviado, sino porque ese espíritu tenía el permiso de Dios de entrar y salir, porque el hombre había pecado y ya Dios lo había desechado. Entonces, hay gente a veces que está en la atmósfera de Saúl, pero quieren que venga un David y le cante para que se le calme lo que tienen. Y a veces pasa que se le calma. David lo que hacía era que cantaba, tocaba el arpa y los demonios que habían no era que se iban, sino que se calmaban, se apaciguaban. Y hoy en día hay gente que canta que no están saliendo los demonios. Hay demonios que lo que se están apaciguando en los cuerpos. Se apaciguan, se quedan tranquilos, pero no se van. Hay gente endemoniada en la iglesia que viene un mover, se canta un salmo, una adoración. No se van los demonios se apaciguan ahí, en la atmósfera, se tranquilizan. Con Saúl se apaciguaban. Nunca dice que los demonios se fueron, sino que los demonios dejaban de molestar a Saúl. Pero un día de eso, como Saúl siempre estaba bajo la atmósfera de los demonios, un día de eso, Saúl quiso matar a David. Sí. Tomó una lanza y le lanzó la lanza a David. ¿Por qué tomó la lanza? Porque estaba todavía bajo la influencia de los demonios. Y esa hay gente que aunque tengan una atmósfera donde se adore y que de pronto ellos lloren, hay gente que llora, sí, y que de pronto incluso el viernes nos pasó algo que mi esposa se sorprendió con eso, porque estaban en un culto y yo iba a predicar, yo prediqué un último día de campaña y había una hermana que ella el culto entero estaba danzando y corriendo y estaba dando vueltas y corriendo y alabando a Dios y decía gloria a Dios. Y en un momento cuando estoy orando ya en el momento de la administración, oro, le pongo en la cabeza, la mujer cae al suelo y la mujer se le manifestó un demonio de alta jerarquía, sí, daba vuelta como una culebra. Y mi esposa me decía, ¿cómo era que ella estaba adorando? Y le pasa que hay atmósfera donde los demonios se sienten cómodos. Claro. Y hay atmósfera donde se está adorando a Dios. Si no es una atmósfera pesada del Espíritu Santo, hay demonios que no se van. No se van. Hay espíritus en cuerpo que para irse hay que dar una orden específica. Entonces, yo le dije a ella, no todo el que tú vas diciendo gloria a Dios, no crea, porque hay demonios que hablan lengua. Escucha esto. Hay demonios que hablan en lengua, pero eso no se confunde. Que habla lengua. Hay demonios que hablan lengua. Claro, hay demonios que imitan la danza.
Hay demonios que hacen lo que cristianos hacen. Hay espíritus que hacen la mueca que hacen los cristianos. Por eso uno tiene que tener cuidado con toda la danza. Todo el que no está danzando. No es el espíritu. No todo el que danza es el espíritu. No todo el que está sintiendo, siente a Dios. Hay gente que están influenciados y se disfrazan porque los demonios lo que hacen es disfrazarse. Bueno, aquí danzan así, me voy a disfrazar. Hablan esta lengua. Yo he escuchado demonios hablando en lengua. Yo también. Lo he escuchado y después que se ora por liberación, el que estaba hablando en lengua está en el suelo endemoniado. Entonces, ¿qué lengua estaba hablando? El demonio estaba hablando en lengua para confundir y filtrarse. Por eso hay que tener mucho cuidado, Sierva. Sí, hay que tener mucho cuidado, de verdad que sí. Me acuerdo también de una predicadora, William Wilmot, yo creo que le dicen, que ella era una ex satanista. Wow. Y ella habla de que los cristianos, ella se convirtió supuestamente, así es, pero era para desbaratar la iglesia. Y dice ella en el testimonio que los cristianos danzaban y ella danzaba. Wow. Los cristianos hablaban lengua, ella hablaba lengua. Dios Entonces, mío. yo soy de la persona que yo creo que no me voy no soy de la persona que me sorprendo. Wow, que te habla lengua, que te nada. Porque mira, yo he visto personas en el altar administrando. Wow. Y el espíritu decirme, yo no estoy ahí. Dios mío. Y he visto unas manifestaciones terriblemente. Y yo digo, wow, pero como que Dios no está ahí. Y me dice, yo no estoy ahí. Bendito sea el Señor. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y muchas veces sabemos que el enemigo es un actor. Dios mío. Entonces, es un actor. Wow. Y usted ve muchas veces que siente la presencia, pero que Satanás está ahí. Pero te va a hacer creer, hacer ver que realmente esta persona está bien, está sintiendo a Dios. Y la gente dice, pues yo estoy confundida porque yo sé que fulana Dios mío. cayó. Sé que fulana está en fornicación. Dios mío. Fulana está danzando, fulana está hablando lengua. Pero si tú no tienes los ojos espirituales abiertos, wow, para tú entender lo que hay ahí. Yo he visto personas danzando y yo he visto la culebra. Yo predicaba un día, la muchacha empezó a danzar y yo la agarré y yo le dije a ella, veo una culebra en ti. Dios mío. ¡Pah! Se manifestó. Se manifestó. Dios mío. Entonces, pero hay que pedirle a Dios descendimiento para eso. Así es. Señores, yo he ido a sitios, yo veo gente danzando, brincando. Y esta persona no está danzando en el espíritu. Dios mío. ¿Y cómo tú lo sabes, Yesenia? Pero para eso está Dios, para darte el entendimiento y abrirte los ojos para tú ver lo que está pasando, pastor. Así es. Tremendo. Mira, hay muchas veces que se mueven cosas que no son el Espíritu de Dios. No. Hay muchas cosas que se mueven. Emoción, hay espíritu, demonio, hay metresa. Hay espíritus de metresa que danzan como las siervas de la iglesia, Sí. que se mueven. Y si no hay un discernimiento espiritual, la presencia de Dios no está. Yo No recuerdo está. que yo estaba en una actividad y había se estaba tocando la batería de una manera un toque de guerra. Cosas que se han inventado la gente ahora, los muchachos. Sí, Y están sí. tocando y hay una muchacha que empieza a moverse y se mueve como quien está bailando El gagá, gaga. como que está bailando eso y se mueve y cae endemoniada. Y cuando le preguntan, en ese momento no se sabía que ella bailaba gagá, pero ella era de la princesa del gagá en el lugar donde vivía. Entonces, mira qué pasa con ella. La pastora dice que ella, cuando oía la música que estaban tocando en la iglesia, ella se acordaba de esa atmósfera y el demonio venía sobre ella. Oye, como a veces se toca música en la iglesia, que en vez de traer la presencia de Dios, lo que mueven a los demonios. Mira como a Dios veces mío, muy se fuerte. toca música en la iglesia, que en vez de mover al Espíritu Santo, atraen a los demonios. Por eso la música es una área y un aspecto muy delicado Pero muy para la delicado. liberación. Y en el mundo espiritual la música es importante. Hay gente que a veces no le presta atención a eso. Y hay iglesias que se toca como sea y nos gozamos y alabamos a Dios. Saltamos. Brincamos, pero ese no discernimos qué se está moviendo o qué se puede estar moviendo. Yo voy a dar esta próxima parte para que estamos casi concluyendo, que es las maldiciones o la liberación de pactos generacionales. Esta parte, estoy dando esos temas ahí corticos. Sé que cada uno de estos temas son importantes. Y a veces la gente no se da cuenta que está bajo una maldición o un pacto generacional. ¿Y qué es un pacto generacional? Mira, un pacto generacional o una maldición generacional no es más que algo que hizo un ancestro, un abuelo, un tatarabuelo, una persona que ligó a la familia a los demonios sin saberlo. Ligó a sus hijos, a sus primos, ligó a sus nietos, a los espíritus. Dice aquí en el libro de Éxodo 25, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Hablando de qué? De la idolatría,
del pecado y de las maldiciones que vienen por el pecado. Básicamente, hay un pecado que Dios aborrece y es la idolatría. Y ese pecado de idolatría atrae maldiciones sobre la gente. Y aquí habla de maldiciones generacionales. Hay maldiciones que se pueden traducir en enfermedades familiares, familias que sufren todo de una enfermedad, que mueren de cáncer, incluso espíritu de miseria, espíritu de robo, espíritu de homicidio, donde la familia todos son delincuentes, el papá estaba preso y todo el mundo es un delincuente, el abuelo era un tigre, entonces incluso ese espíritu se está cruzando de generación en generación. Cuando muere, porque los demonios no se mueren. Entonces cuando una persona, un brujo, que era brujo de tal jerarquía o de tal nivel, se muere, ese espíritu que estaba operando en ese brujo busca un depósito, una persona donde posar, y busca un familiar, un nieto, para él decir, voy a seguir la trayectoria de la maldad aquí. Por eso hay gente que no se dan cuenta de eso. Y hay personas, yo le voy a decir esto, hay brujos realmente que no tienen poder, que son engañadores. Pero hay otros que tienen facultad por los espíritus que tienen. Sí. Yo vi en estos días un video que me impactó mucho, y es un video de un artista que está preso ahora mismo, donde el brujo le hizo un baño al artista. Yo creo que eso fue viral, mucha gente lo vieron. El brujo le hizo un baño y le dijo, ya los problemas se te van a acabar. El brujo lo bañó en un río, le dijo que se baña aquí, lo metió como en una caja de muertos, hizo una serie de cosas y ese brujo le dijo, ya tú tienes tu suerte. Una semana después el hombre cayó preso. Una semana después el hombre está preso 3 meses en Najayo. O sea, para que la gente entienda que los brujos no tienen poder. No tienen. O sea, que eso ellos engañan. Incluso cuando una persona le toca su fecha de que se va a morir, aunque un brujo te ensalme, aunque te amarren, aunque te beba lo que te beba, aunque te pongan un resguardo en el brazo, en el pie, un pañuelo rojo escondido, cuando una persona le llegó la hora de morir, se muere, porque Satanás le pone una sábana a la gente y el día menos pensado se la quita. Así que las maldiciones generacionales son muy, pero muy peligrosas, y para poder librarse de ellas hay que renunciar. Si no hay renuncia, usted no puede ser libre de eso. Hay personas, incluso en el evangelio, que están en un evangelio frío, apático. Por eso hay que tener cuidado. Hay gente que está en el evangelio, pero están frío, apático, indiferente, y tanto el tiempo que no se meten con Dios y dicen una miseria, una batalla. Si tú no te metes con Dios, hay cosas que tú arrastras. Claro que sí. Hay batallas de atrás que tú arrastras. Hay maldiciones familiares que si tú no te metes con Dios profundo, no se van a romper. O sea, de que yendo a la iglesia los domingos y con tu Biblia, y de que tú vas un día a la iglesia, hay maldiciones que se rompen con ayuno y oración. Claro, hay que renunciar. Amén. Y hay que renunciar tremendamente. Díganos algo ahí. Sí, esto es así, hay que renunciar. Me acuerdo que alguien, yo creo que yo lo he dicho aquí, que me estuvo contando que ella tuvo un encuentro con el Señor, y el Señor le decía que ella tenía que hacerse liberación, un acto de liberación, porque no fue que ella fue a una iglesia ni nada. Y dice ella que en la madrugada, estando ella orando, que el Señor trata con ella, el Señor le muestra cómo ella tiene una culebra en la espalda. Pero la culebra tenía tanto tiempo, y ella estando en la iglesia, tanto tiempo, que la culebra le hizo un hueco en la espalda. Ella dice que ella veía ese hueco donde estaba esa culebra incrustada ahí en el hueco, en su espalda. Dios mío. Y estaba así por la cabeza. Y bueno, ella veía como estaba dentro, así de la espalda. Y tuvo ella que practicarse la liberación. Tuvo ella que orar, renunciar y cuántas cosas para ser liberada de eso. Entonces, ¿qué te queremos decir? La pastora hablaba de esos pactos generacionales. Bueno, que abuelo hizo un pacto, pero abuelo muere. Ese pacto se le pasa a fulanito. Y ellos escogen a esta persona para traspasarle ese pacto. Dios mío. Oye, escogen persona. Es dentro de la familia. Dios mío. No, porque ese va a ser el hijo mayor. Aleluya. Del hijo mayor, después va a pasar al segundo, y así. Y vemos que eso está pasando, al igual que en algunos barrios. No en todos los barrios se mueve el mismo principado. Oye, porque hay barrios que lo que más se mueve es la prostitución, es la droga, la música y esas cosas. Entonces vemos que en ese barrio, cuando matan a un tigre de eso, de alta jerarquía, hay gente que dice, ya se acabó eso. No. Ya tú vas a ver que ya vamos a dormir tranquilo. Dios mío. Pero ¿qué sucede? Se va levantando otro. Wow. Es ese manto, porque que la cosa es Satanás. Así es. Es como las cosas de la tiniebla, es como las cosas espirituales de Dios. Así es. O sea que Satanás es un imitador. Dios mío. Entonces, al igual Elías
le pasa el manto a Eliseo. Wow. Así en el mundo espiritual. Así es. Y la cosa está de rango en rango. Bendito sea el Señor, al igual que como también en Dios. Hay gente que tiene un rango más que otro. Entonces vemos que va creciendo este joven, pero va creciendo peor que aquel maleante que mataron. Dios mío. Entonces hay que tener cuidado. Ay, ay, ay. Y vemos mucha gente en la iglesia que se convierten y vemos que bautizan, esa gente está fluyendo, pero no han sido libertados. Pero cayó, pataleó, está bien. Y muchas veces Satanás te hace un mediante y te hace creer algo, pero cuando tú vienes a ver no es así. No está libre. Pero ¿cómo tú vas a saber eso? Y por eso hay tanta gente engañada, bendito Dios. Dios mío. Mira, Yesenia, eso es poderoso. Y ese tema de liberación es un tema que tiene que ser tratado siempre, porque hay un nivel de atadura tan fuerte en el mundo que la gente a veces no entiende. Y eso que nosotros estamos hablando ahora mismo, no todo el mundo lo sabe. Si no es por el discernimiento espiritual, si no hay una visión espiritual y no hay unos ojos abiertos espirituales para discernir este tipo de malicia que se mueven en los aires, que se mueven en el ambiente. Y esos mantos que se pasan, que el diablo que es un imitador. Incluso escuchaba un pastor decir el otro día que Satanás lo que es un secuestrador de principios. Él secuestra los principios bíblicos. Secuestra lo que Dios hace y lo traduce a su manera. Y hay un texto bíblico que dice que Satanás se viste como ángel de luz. Y es una de las características espirituales del diablo, que sabe disfrazarse. Y ahí es donde muchos cristianos no nos estamos dando cuenta que Satanás se ha estado disfrazando muchas veces para entrar en muchos lugares a hacer daño. Satanás se disfraza como ángel de luz, se disfraza de bueno y a veces es indetectable, y nosotros como cristianos tenemos que abrir los ojos espirituales para poder discernir. Quiero dejarlo hasta ahí con las maldiciones generacionales, ya que el tiempo ha apremiado y creo que tenemos alguna cosa más que hacer, pero hay algo espiritual. Me dieron lugar de que siga con este tema. Hay algo espiritual aquí. Está fuerte esto. Hay algo espiritual con este tema y quiero hablar de las ataduras emocionales o las ataduras del alma. Eso es fuerte. Sí. Y las ataduras del alma son lazos emocionales a personas, a lugares o a cosas que la gente se ata o se liga, y muchas veces la gente no se da cuenta que tiene una atadura almática, y esas son las más complicadas. Sí, o sea, ya hablamos de la del pecado, de la opresión, de las generacionales, pero la almática son tan fuertes que tú puedes estar incluso en un ministerio y puedes estar fluyendo, puedes estar caminando, uno puede estar hasta viajando a los países, naciones, y uno está todavía batallando con ataduras almáticas. Sí. ¿Y qué son ataduras almáticas? Sentimientos. A veces mucha gente sufre del temor, el miedo de hacer las cosas. Muchas veces uno duda de la capacidad de Dios, porque a veces yo tengo una duda de que yo no sé si voy a fluir. No, ¿tú dudas de quién? De la capacidad de Dios, porque yo no sé nada, ni tú tampoco. Entonces, muchas mujeres y hombres que están ahí tienen una duda interna que no les permite avanzar. Y están peleando con esa atadura en el alma que no lo deja crecer. Ellos se limitan, ellos oran, ellos ayunan, pero dicen yo no sé. Porque hay un problema de hoy, es que la gente, todo el mundo se ve como los grandes ministerios. Y la gente no quiere entender que cada persona tiene un diseño espiritual. Wow, muy fuerte. Divino. Mi hermana Yesenia, yo tengo un diseño del cielo. Lo que yo tengo es único y especial. Dios me lo dio a mí. Y lo que usted tiene es suyo. Usted tiene un sazón especial. Tiene un toque del cielo, del reino suyo. Entonces a veces uno se desvive queriendo parecerse a otra persona. Se desvive queriendo cantar como otra persona. Uno vive la vida queriendo parecerse a otro ministro y por eso a veces dejamos de ser nosotros. A veces dejamos nuestra esencia para querer parecer a otra gente. Hay una parábola en el libro de Jueces, capítulo 6, por ahí, que habla de los árboles, que dice que los árboles querían un rey. Y dice que vinieron los árboles y vinieron al olivo y le preguntaron, le dijeron, ven, reina sobre nosotros. El olivo le dijo, voy a dejar yo mi aceite, que honra a Dios y deleita a los hombres, para ir a ser grande entre los árboles. Y fueron a cada uno de los árboles, fueron al cedro y dijeron, voy a dejar yo de dar mi madera que los hombres utilizan. O sea, voy a dejar mi esencia para entonces querer ser grande entre los hombres. Al final fueron donde la zarza y le dijeron a la zarza, ven y reina sobre nosotros. La zarza le dijo, vengan y abríguense bajo de mí y el fuego va a salir de mí y lo va a quemar a ustedes. O sea, la gente a veces deja su esencia por buscar la fama, por estar detrás de alguien. A veces uno no sabe que uno está siendo atraído por la atadura del alma, por querer ser mayor que otro. El celo es una de las batallas más grandes. A veces uno
todo el mundo siente un celo por el momento, celo porque uno quisiera tener aquello, quisiera ser más grande que aquel, pero Dios en su misericordia a cada uno nos dijo algo. Y cuando tú aprendes a descubrir cuál es tu llamado y para qué Dios te asignó, cuando tú descubres, tú no eres un esclavo de las emociones. Porque hay gente esclavo de las emociones. Cuando uno habla del alma, habla de emociones. Las emociones, hermana Yesenia, están acabando con el reino. Hay gente que se están guiando por las emociones. Yo voy para tal lugar. Yo voy por donde está el hombre de Dios. Él es el que tiene la unción. Y a veces Dios puso un depósito en ti y en mí. Un depósito de gloria. Una unción especial. Una gloria que quizá tú te mires y dices, yo no tengo la unción que tiene fulano, pero a veces fulano te ve y dice, yo quisiera tener la unción que tiene esa hermana. Yo quisiera tener lo que ella tiene. Hay cosas a veces que yo digo en la iglesia predicando y la gente se sorprende. Yo digo, hay unos hermanos que predican allá Pacífico, que hablan, detallan su mensaje, predican, dan unos mensajes tan detallados y tan al paso. Y yo digo, yo quisiera predicar como los hermanos. Y dicen, ay, usted lo que está burlando. No, yo quisiera predicar porque a veces en mi desesperación por fluir, por rugir, pierdo la noción del tiempo y no doy el mensaje que tengo que dar. Exacto. A veces. Y le digo a Dios, ayúdame. Entonces, esas ataduras del alma, esos lazos, voy a hablar de los lazos, que hay personas a veces que Dios lo libertó de un lugar. Y hay gente en iglesia, Yesenia, voy a decir esto, que esto va a ser peligroso. Hay gente que están en iglesia que ya Dios los sacó de esa iglesia. Wow, Dios mío. Y porque ellos tienen un lazo emocional. Con familiares, con gente, ellos quieren quedarse ahí. Pero ya Dios les dio salida, porque ellos no caben ahí. O sea, Dios los sacó de ahí, porque ellos no pertenecen a ese lugar, porque ellos descubrieron que eso está mal. Hay gente de 20 años en una iglesia que el pastor tenga adulterio, y los líderes lo saben y todo el mundo lo sabe, pero están ahí, porque tienen una atadura almática, están ligados a esa iglesia, están ligados, no, que yo me convertí aquí, que yo me bauticé aquí, que aquí fue que yo me formé. O sea, no, mira, hay gente que realmente tienen que ser agradecidos donde te forman, donde te ungieron, pero si ya Dios no te quiere ahí donde te ungieron, tu mentalidad es avanzar. Los hombres de Dios en la Biblia, hermana Yesenia, avanzaron. Abraham no se quedó en un lugar estático. Isaac, dice la palabra, que un día tenía un pozo y le robaron el pozo y él se fue más para adelante y hizo otro pozo. O sea, a veces tú no te puedes quedar en un lugar. Más para adelante vive gente, como decimos en Dominicana. A veces hay lugares que lo que hace es que te estancan. Y hay personas que te estancan. Hay personas que están estancadas almáticamente. Que el problema de ellos no es el diablo. Ellos rompieron las maldiciones. Ellos no pecan. Dios mío. Ellos no hacen cosas malas. Ellos reprenden. Ellos oran mucho de madrugada. Pero almáticamente están atados. Emocionalmente están atados a lugares. Están atados a gente. Atados a un lugar. Y no pueden ser libres. Y vuelven otra vez. Y cuando Dios los sacude, le da una palabra, ellos vuelven y dicen, no, es que ese es mi lugar. Y están abrazados. Incluso hay personas atados a relaciones. Personas mendigándole amor a otro porque están atados emocionalmente. Hay mujeres, incluso hombres, que ya Dios te liberó de una pareja. Dios te liberó de alguien que te dañó, que te hacía daño en el pasado y te dio una familia. Pero ellos siguen todavía. Y cuando ellos quieren hablar, mencionan a esa persona del pasado, están atados y son esclavos del pasado. Hay mucha gente que son esclavos del pasado y el pasado le está impidiendo disfrutar el presente y alcanzar el futuro. El pasado que tiene, ay, que yo vivía así, que yo tenía. Hay gente que cuando tú le hablas te dice, no, porque cuando yo viajaba a los países, yo tenía tantas prendas y yo tenía aquello. Y cuando testifican, tú le sientes que todavía aman lo que tenían. No, porque cuando yo me acostaba con tantas personas, cuando yo iba a tal lugar, todavía tú le sientes. No, porque yo cantaba reggaetón, porque yo sé aquello. Tú le sientes en el testimonio. Tú le sientes que todavía hay algo de ellos que se quedó allá. Así es. Se quedaron en ese pasado, se quedaron en esa primera persona con la que ellos vivieron. Se quedaron atados a esa pasión desordenada. Sí. Se quedaron atados a la lujuria, a lo que hacían. Y cuando se sienten amenazados, uno que dice, no, en el mundo yo estaba mejor. Sí. Tienen todavía la mentalidad de los hijos de Israel en Egipto. Así es. Yo estaba mejor en el mundo. La cebolla, el ajo, el apio, lo que yo vivía allá. Yo estaba mejor. Yo vivía mejor en el mundo. ¿Cuándo usted va a decir que una gente, cuándo yo estaba mejor que ahora? Nunca, nunca. Porque tú podías tener cosas físicas, pero espiritualmente era un miserable. Estaban atados. Hubo gente que lloraba toda la noche. Mujeres que eran infelices, que nadie la quería y encontraron amor, paz en Cristo. Dios. Y están atados. Las ataduras del alma son tremendas. Muy fuerte, muy fuerte. Yo prediqué una ocasión un tema y el tema era quítate la mochila de Egipto. Dios mío. Sí, y es como
habla el pastor. Hay personas que tienen la mochila de Egipto. ¿Qué es lo que es Egipto? El mundo. Yo hacía esto en el mundo, yo hacía aquello en el mundo. Entonces, vienes a los pies de Cristo, pero vienes con esta mochila, viene con esta maleta, viene con este burto cargado de todas las cosas del mundo. Aleluya. Que sí, pues mira, a mí no me gusta testificar. Wow. Cuando yo testifico de mi vida pasada, las cosas que yo pasé, el viernes yo estuve testificando y me fui en llanto. Gloria a Dios. También que fueron cosas que conmovió a muchas personas. Empezaron a llorar, yo también lloré. Y nosotros muchas veces tenemos esa atadura, ciertamente, y como decía el pastor, muchas veces ya Dios nos dice, mira, ya llegó tu tiempo en este lugar. Wow. Pero fue ahí que me convertí por primera vez, ahí fue que me bauticé, ahí que yo conozco a tantas personas, yo no quisiera como separarme, pero llegó el tiempo, ya tú tienes que salir de ahí. Así es. Y tenemos todavía esa atadura, y no es que tú estás pecando, porque hay que entenderlo, no es que tú estás pecando, que tú fornicaste, que tú hablaste mentira, sino que tú estás apegado. Así es. Entonces, hay cosas que tú tienes pegado a ti, que tú vas a tener que despegarte para poder fluir, para poder avanzar, para poder seguir. Wow. ¿Entiendes? Y hay personas que tienen que entender esto. Y no es que te estamos diciendo, no, porque que sal de esta iglesia o sal de esta persona. Pero si ya Dios te dijo, si ya Dios te habló. Así es. Dios te dijo que ya el tiempo, hay que hacerlo. Así es. Dios mío. Mi hermana, yo no soy una persona que voy a abogo porque la gente abandone su iglesia, pero hay veces que hay lugares que son estériles para otra persona, que tú no creces. No creces. Tú tienes un lugar que es estéril para ti espiritualmente. ¿Qué es un lugar estéril? Que tú no avanzas. Tú no creces ministerialmente. No se te da la palabra. Tú no estás aprendiendo nada. Tú estás ahí ocupando un banco. Porque tú estás atado emocionalmente a un lugar. Hay gente que tiene 20 años en la iglesia y nunca han descubierto cuál es su llamado. Entonces, una iglesia donde tú tienes 20 años y tú tú no sabes si tú cantas, tú predicas, tú exhortas, si tú le puedes dar escuela bíblica a los niños. Tú no sabes para qué tú funcionas. Entonces, tú estás estancado. Porque todos tenemos un llamado de parte de Dios. Yo creo que esa atadura del alma, luego voy a dar un video de eso. Quiero que la gente escriba segunda parte. Específicamente esas las ligaduras del alma y las cosas que uno tiene que atan a uno a no ser libre completamente. Así que fue una bendición, creo que hasta aquí mi participación. Así es. Wow, de verdad que hay que hacer una segunda parte. Pida la segunda parte que se le va a dar. Que realmente hay muchas cositas que todavía se debe de hablar, porque muchas veces nosotros pensamos que sabemos todo, pero hay muchas cosas Dios que no. Mío, y eso de la atadura del alma me impactó mucho, porque muchas personas están viviendo con esa atadura del alma. Personas que están tan apegadas a algo que no quieren despegarse. Y no es solamente a personas, no es solamente a iglesias. Hay muchas personas que se apegan a una prenda, hay muchas personas que se apegan a una casa, hay personas que se apegan a una amistad, que la amistad le está haciendo daño porque crecimos juntos, no lo quiero soltar. Así que son muchas cosas que todavía se puede hablar. Tanto si usted quiere hablar de algo que le está pasando, escríbelo, que yo sé que el pastor le va a dar la interpretación de eso que usted quiere saber. Así que Dios te bendiga en este día. Fue un placer de estar juntamente con ustedes. No se le olvide de suscribirse, darle me gusta, darle like, compartir con estas amistades que tú sabes que está pasando por este problema. Comparta con ellos, porque sé que va a ser de gran ayuda para su vida. Estuvo contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo Telemo y el pastor Miguel Mateo. Dios me le bendiga y un abrazo para todos. Shalom.